Muy buenas tardes, un cordial saludo a los estudiantes del tercer nivel básico de la noche. La clase que les presento a continuación es la clase número 22 y se titula Desarrollo económico y subdesarrollo. El objetivo de ella es establecer las características del desarrollo y del subdesarrollo económico y sus principales características y diferencias. En primer lugar, ¿qué se entiende por desarrollo económico? Hay que señalar, ¿verdad?, que el desarrollo económico se puede definir como la capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza, a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. El campo de estudio del desarrollo económico se denomina economía de desarrollo. La política pública generalmente apunta al crecimiento económico continuo y sostenido y la extensión de la economía nacional de modo que los países en vía de desarrollo se hagan o se conviertan en países desarrollados. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Hay que entender que el desarrollo económico apunta fundamentalmente al tema humano. Cuando un Estado, un país, está en condiciones de asegurar el bienestar de sus habitantes y la equidad de sus ingresos, bueno, ese país, ¿verdad? Junto con generar riquezas, ese país es un país desarrollado. Cuando carece de uno o más de estos atributos o requisitos, ¿verdad? Estamos hablando de un país subdesarrollado, que es justamente la temática que vamos a desarrollar en esta clase. Ahora, ¿qué características tiene el desarrollo económico? En primer lugar, aumento del Producto Interno Bruto, PIB. El PIB es un indicador económico fundamental que marca el valor monetario de todos los servicios o bienes finales producidos en un país en un tiempo dado. Cuando existe un sostenido desarrollo económico, el PIB crece. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos el valor de los servicios, el valor, ¿verdad?, de los bienes producidos durante todo un año, ¿verdad? La suma de la totalidad de eso, estamos hablando del Producto Interno Bruto. Generalmente un Producto Interno Bruto o PIB alto da como resultado, ¿verdad?, un desarrollo económico. Ahora, el ingreso o renta per cápita en relación a su aumento. Este indicador económico representa el Producto Interno, ya PIB, dividido por la cantidad total de habitantes de una nación. Si tomamos todas las riquezas de un estado o país y las dividimos por su número de habitantes, el resultado de eso nos da el PIB, Producto Interno Bruto, ¿verdad? O también, en este caso, se denomina eh, renta per cápita. ¿Ya? Reitero, la renta per cápita es el resultado de dividir la totalidad de riqueza producida por un país versus sus habitantes. El resultado de esa división te da la renta per cápita. Los países desarrollados tienen obviamente una alta renta per cápita, ¿ya? O ingreso per cápita, elevado. Los países subdesarrollados tienen un bajo ingreso per cápita o renta per cápita. Bueno, también otra característica del desarrollo económico es la producción industrial. En general, la actividad industrial posee un efecto multiplicador sobre la economía, de modo que esta actividad empuja, ¿verdad?, hacia el desarrollo económico. Un país industrializado, ¿verdad? Obviamente, no sé si decir obviamente, pero necesariamente va a tener una característica, una condición de país desarrollado. Cuando se carece de industria, cuando el sector secundario de la economía es bajo, estamos hablando de un país subdesarrollado. También una característica del país desarrollado, ¿verdad?, es el menor peso de la producción primaria. La producción primaria basada en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, la agricultura y la minería, si bien representa la fuente principal de ingresos de divisas de muchos países, está más sujeta a factores limitantes, por ejemplo, los desastres naturales, el desastres climáticos, las plagas. En la economía desarrollada, los sectores secundario y terciario poseen un mayor peso específico que el sector primario. ¿Ya? Generalmente los países subdesarrollados son grandes extractores de materias primas, ¿ya? Y una escasa o muy poco desarrollada industrialización. Los servicios, por lo general, en los países desarrollados son de calidad y al alcance de todos. Y en los países subdesarrollados son pocos y de mala calidad.
Mayor acceso a la salud y a la educación. Cuando hay desarrollo económico, la sociedad toda se beneficia del crecimiento económico. Y si eso va acompañado de políticas adecuadas en términos del manejo de fondos, es posible fortalecer la infraestructura de salud y educación, permitiendo su llegada a todos los habitantes. ¿Ya? Cuando hay desarrollo económico, ¿no es cierto? Generalmente eso se ve, se puede evaluar incluso a partir de la educación y salud de ese estado o país. Los cambios de estructura social en los países, en la economía, perdón, desarrollada, se produce un crecimiento de la clase media, en la que están insertos la mayoría de los sujetos que sostienen el sistema económico productivo, basado en el consumo permanente de bienes y servicios, muchas veces ya mediante mecanismos de crédito. En los países desarrollados tenemos siempre una clase media o estrato medio potente. Otra característica del desarrollo económico son los cambios tecnológicos en los procesos productivos. El desarrollo económico exige inversión en investigación y desarrollo. Las empresas están interesadas en maximizar la eficiencia de sus procesos de producción a fin de abaratar los costos unitarios. Las mejoras tecnológicas son incorporadas con rapidez, ya que hay expectativas de recuperar la inversión a mediano plazo. ¿Ya? Generalmente en los países desarrollados se invierte en tecnología en producción, ¿verdad?, de bienes y servicios, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿verdad?, el sector primario, característica de los países subdesarrollados, la clase media, una característica clave en los países desarrollados, y la salud pública como una forma de evidenciar cuando un país es desarrollado. La carencia de una salud pública buena, digna, generalmente va de la mano de economías subdesarrolladas. Ahora, ¿qué características tiene el subdesarrollo económico? El subdesarrollo es un concepto que se emplea para nombrar a la situación o al estado de una nación que no dispone de un nivel de desarrollo socioeconómico considerado adecuado. En otras palabras, el subdesarrollo señala que el desarrollo de un país se encuentra por debajo de un cierto nivel, por lo tanto no garantiza el bienestar de la población. ¿Ya? Es decir, en los países subdesarrollados, el nivel de desarrollo que tengan, como ahí dice, y está en mayúscula, ¿verdad?, no garantiza el bienestar de la población. Características. Países con economías precarias, poca capacidad productiva, servicios públicos deficientes y un alto índice de pobreza. Sus habitantes tienen serias dificultades e incluso imposibilidad de acceder a servicios y elementos que consideran que son básicos a la hora de poder tener una buena calidad de vida. Una notoria desigualdad e inequidad en el ingreso. La clase media es mínima o inexistente. Generalmente en los países subdesarrollados, ¿verdad?, hay una minoría pudiente, es decir, gente rica, de características acomodadas, y una gran mayoría de gente muy pobre. Por lo general, el subdesarrollo económico va acompañado de un sistema político no democrático, con dictadores militares o gobiernos populistas, de distintos signos, a menudo dominados por la corrupción. ¿Ya? La corrupción está muy presente en los países subdesarrollados. Las llamadas repúblicas bananeras, por ejemplo, eh, que basan su economía en la producción de un solo artículo o producto, generalmente están dominadas por gobiernos no democráticos o que caen en corrupciones flagrantes, es decir, evidentes. La mayoría de estos estados, con economías subdesarrolladas, ¿verdad?, hay graves violaciones a derechos humanos. ¿Ya? Yo no digo que en los países desarrollados no haya violación de derechos humanos, también las hay, y muy graves muchas veces, ¿eh? Pero en los países subdesarrollados, la violación de los derechos humanos, la pobreza, la corrupción y la falta de democracia va todo unido, lamentablemente. Lamentablemente y condenablemente, ¿ya? Porque no necesariamente un país, por ser pobre, en ese país se tienen que violar los derechos humanos, porque haya pobreza. Es una lógica, ¿verdad?, que lamentablemente a veces la historia está presente, pero no por ello es correcta ni cierta. Bueno, más elementos del subdesarrollo económico, ¿verdad? Las llamadas repúblicas bananeras, una minoría aquí pudiente, rica, sostenida por una mayoría pobre. La desigualdad económica, aquí un hombre, ¿verdad?, con atuendo elegante, se está al lado de una persona que está pidiendo monedas para poder sobrevivir. En las barriadas o lugares urbanos no formales, tomas, viviendas precarias, sitios a lo mejor inseguros para poder vivir. Y acá esta dicotomía que muchas veces pasa, a lo lejos una gran ciudad,
con edificios grandes, ¿verdad? Y aquí en primer plano, una villa miseria, como dicen en Argentina, ¿verdad? Una población callampa, como decimos en Chile, las favelas, como se dice en Brasil, ¿cierto? Esta combinación de dos mundos, un mundo pudiente y poderoso económicamente, que coexiste con un mundo bastante vulnerable, lamentablemente, desde el punto de vista social y económico, ¿ya? Generalmente en estas barriadas, estos barrios suburbanos, también se puede decir, abunda delincuencia e inseguridad para vivir. Bueno, características del desarrollo y subdesarrollo, por ejemplo, alta renta per cápita, independencia económica en el exterior, ¿verdad? Autonomía tecnológica, servicios públicos de calidad, y generalizados, todos tienen acceso a los servicios públicos, gobiernos democráticos por sufragio universal, libertad de prensa, opinión, religión. Y en cambio, en el mundo subdesarrollado, baja renta per cápita o mal distribuida, predominio del sector primario y del modo de vida rural, ¿ya? Dependencia económica y tecnológica del exterior, infraestructura y servicios deficitarios, mala, por ejemplo, acceso a la salud pública y a la educación, subnutrición y hambre, gobiernos totalitarios y falta de libertades, servicios sanitarios y educativos deficientes y no generalizados. ¿Ya? Generalmente, y con mucha fuerza, este tema de la pandemia, el del coronavirus, ¿verdad? Atacó fuertemente a aquellos países que, por ser subdesarrollados, tenían un mal sistema sanitario. ¿Ya? Les dejamos estos distintos links educativos, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar y profundizar los contenidos de esta clase. Muy buenas tardes, gusto en saludarles.